Aleluya, 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 aleluya. Gloria al nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos. Dios me los bendiga. Dios le bendiga su vida, Dios bendiga su familia, Dios bendiga su hogar, Dios los bendiga. A todos los que están ya conectándose, que nos están sintonizando, para que juntos adoremos el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sean todos bienvenidos a la transmisión de este día, para que nos sintonicemos con la palabra de Dios, para que aprendamos de la palabra de Dios, para que nos llenemos de la palabra de Dios. Un saludo muy especial a cada miembro de la iglesia y a todos aquellos que se están conectando ya desde cualquier parte del territorio nacional. A todos bienvenidos y Dios me los bendiga. A todos los que nos están sintonizando fuera del país, Dios les bendiga. Es un privilegio glorioso, es un privilegio maravilloso, es un privilegio extraordinario el poder estar con ustedes, frente a ustedes y tomados espiritualmente de la mano para poder en este día adorar y glorificar el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. El tema de hoy, el tema que vamos a estudiar hoy, lo titulé Vida de entre los muertos. Vida de entre los muertos. El texto base para nuestro mensaje está en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Vida de entre los muertos. El texto, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Lo leemos para gloria del Padre, para gloria del Hijo y para gloria del Espíritu Santo. Y a su letra nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra mente, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aleluya, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Que la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros y que el Señor añada bendición sobre bendición a su santa y bendita palabra. Oremos todos juntos, acompáñenme para que juntos levantemos delante de Dios una plegaria a nuestro Creador, para que la palabra de hoy pueda cimentar nuestras vidas, pueda edificar nuestras vidas y pueda ayudarnos a seguir hacia adelante hasta la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias por el privilegio que tenemos de presentarnos delante de tu presencia, Señor. Tomados del Espíritu Santo, mi Dios, llegamos, Padre Santo, hasta tu trono glorioso, mi Dios eterno, para darte gracias, Padre, por el favor maravilloso que recibimos de la vida, Señor eterno, porque podemos levantar nuestras manos y adorar tu nombre, podemos levantar nuestras manos y glorificar tu nombre, podemos levantar nuestras manos en agradecimiento delante de ti, Padre. Gracias, mi Dios, por el privilegio que tenemos, mi Dios eterno, de poder escuchar tu voz a través de tu santa y bendita palabra, Señor. En tus manos nos depositamos, Padre mío, y te pido, mi Dios eterno, que guíes mi vida, Padre Santo, que guíes mis pensamientos, que guíes, Padre Santo, a cada uno de los que estamos sintonizados, mi Dios eterno, con el Espíritu Santo, Padre, para que tu palabra sea sembrada como poderosa semilla en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre. En nuestra mente, mi Dios eterno, para poder recordarla, y en nuestro corazón para poder retenerla y ponerla por obra, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pido, Padre mío, que mientras predico el Evangelio, Señor eterno, tú muevas tu mano poderosa, la mano preciosa de tu Santo Hijo Jesús, haciendo milagros, maravillas y portentos, Dios, para la gloria y la honra de tu santo nombre, Padre. Mueve tu mano en cada necesidad, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor mío y Dios mío, a todos aquellos, Padre Santo,
que tú les vas a hablar, mi Dios, con tu palabra en esta noche, mi Dios eterno, conforme a su necesidad, mi Dios, que el Espíritu Santo, Señor, redarguya sus mentes, que el Espíritu Santo redarguya sus corazones, que el Espíritu Santo ministre sus vidas, Padre Santo, y sean llenos del conocimiento de tu palabra, Padre, para que tu voluntad sea establecida en sus corazones para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria sea al nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Los que se están añadiendo en este instante, los que están sintonizándose en este instante, bienvenido, Dios lo bendiga. Es un privilegio maravilloso que estemos juntos una vez más para que estudiemos la palabra de Dios, para que disfrutemos del alimento espiritual establecido en la palabra de Dios. Aleluya. Es un privilegio glorioso que estemos juntos una vez más. El tema de hoy, se lo vuelvo a repetir para usted que se viene añadiendo, se titula Vida de entre los muertos. Vida de entre los muertos. Y el texto que leímos está en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Se lo vuelvo a leer. Dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, aleluya, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. El estado del pecado es un estado de conformidad para este mundo. O sea, el estado del pecado es el estado de conformidad para este mundo. ¿Por qué? Porque los hombres impíos son esclavos de Satanás, que es el autor y consumador de la disposición carnal, que es orgullosa y que hay en todos y cada uno de los seres impíos, de los seres humanos que son impíos, que practican la impiedad. Satanás reina en el corazón de los hombres que viven en delitos y pecados, dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer. Pero Dios establece en su palabra que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna, y esa vida eterna solo la podemos encontrar en Cristo Jesús cuando lo hacemos Señor nuestro. Y por lo tanto, cuando una persona vive dominada por el pecado, está muerta espiritualmente hablando. Por muchos esfuerzos que haga, jamás podrá salir de ella. Por muchas buenas acciones que haga, jamás podrá salir de ella. ¿Por qué? Porque solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo puede darnos vida de entre los muertos. ¿Por qué es que Dios ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo vida de entre los muertos? ¿Por qué? Vamos a analizar cuidadosamente el tema a la luz de la palabra. Recuerde, el tema se titula Vida de entre los muertos. Vida de entre los muertos. Y en primer lugar, Dios ofrece vida de entre los muertos porque muchos están viviendo una vida sin fundamento. Vea lo que dicen los versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es a decir que en primer lugar, Dios ofrece vida de entre los muertos porque muchos están viviendo una vida sin fundamento. Una pregunta puntual sería: ¿quiénes son los que llevan una vida sin fundamento según la Biblia? Primero,
son aquellos que siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, viven una vida de delitos y pecados. No solo de delitos y pecados. Ese tipo de pecado y ese tipo de delito es lo que lleva al hombre a la destrucción y a la separación de Dios. Y eso es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es decir, que solamente pasan pendientes de las corrientes de este mundo. Solo pasan pendientes de lo que ofrece el mundo. Solo pasan pendientes de lo que pasa en el mundo. Y nunca jamás se detienen a pensar en su relación con Dios. Las cosas de este mundo pueden desearse y poseerse, pero para los usos y propósitos para los cuales Dios los ha establecido, hay que obtenerlas por su gracia y para la gloria de Dios. Que cada una de las cosas que ofrece el mundo y que nosotros podamos obtenerlas, hay que obtenerlas por medio de la gracia divina y que sea para los propósitos divinos para los cuales Dios los ha establecido. Y los verdaderos creyentes, aquellas personas que dicen creer en Dios, son creyentes. Aquellas personas que dicen ser cristianas son creyentes. Los verdaderos creyentes deben buscar las cosas de este mundo, pero para valorarlas conforme a los propósitos divinos, no conforme al pecado como la valoran los impíos. El mundo lo que hace es apartar el corazón de Dios de los seres humanos. Y mientras más permanezca el amor por el mundo, más va a ir desapareciendo el amor de Dios en el hombre. Una vida sin fundamento, amado mío, no solamente es seguir la corriente de este mundo. Una vida sin fundamento también la llevan aquellos que están viviendo esclavizados por el príncipe de la potestad del aire. Mire lo que dice el versículo, se lo voy a leer. Dice así. Permítame un segundo. Dice así el versículo que le acabo de leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y es un espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia. Es decir que una persona que está llevando una vida sin fundamento es una persona que está viviendo esclavizado por el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es Satanás. Satanás es el gobernador de los poderes del aire. Gobierna con todos los demonios caídos o todos los ángeles caídos a los que no tienen a Cristo. A toda persona que vive sin Cristo, que no tiene una relación íntima con Dios, esa persona es dirigida por los deseos del príncipe de la potestad del aire. Son aquellas personas que viven esclavizadas al enemigo porque son desobedientes a la palabra y a la voluntad de Dios. Satanás usa las cosas de este mundo y las clasifica bajo tres inclinaciones reinantes que son, y eso hace que la naturaleza del hombre sea depravada. Número 1, los deseos de los ojos. Número 2, los deseos de la carne. Y número 3, la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos. La gente impía pasa deseando todo lo que ve. Y aunque sepa que le va a destruir, los deseos de la carne, la gente impía le da rienda suelta a todo lo que desea de su carne, aunque sepa que le está separando de Dios y que le va a destruir. Y la vanagloria de la vida, ofreciendo a los hombres reinar y reinar y reinar, cuando Dios lo que pide es servicio y humillarnos delante de Dios. A Satanás se le describe en la Biblia como el que ejerce autoridad a través del pecado en este mundo impío, en este mundo pecaminoso. El Satanás dirige a los hombres con una fuerza espiritual de maldad. Él envía a todos sus demonios para que guíen a los hombres al pecado y los ponga en contra de la voluntad de Dios y rechacen la invitación a recibir a Jesús como Señor y Salvador de sus almas. Estos demonios lo que hacen es llevar al hombre a hacer guerra para que la gente no reciba a Jesucristo. Lleva a los hombres a darle la espalda a Dios, a vivir de espaldas a la palabra de Dios, a rechazar la palabra de Dios y que juntamente
con el pecado, puedan morir en pecado en una vida totalmente destruida. Al enemigo no le conviene que usted venga al Evangelio, que reciba la palabra implantada para que juntamente con Cristo usted pueda tener vida de entre los muertos, porque la vida de entre los muertos solamente es ofrecida por Dios a través de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y una vida sin fundamento también la llevan aquellos que, siendo manejados por el pecado, caen en un espíritu de desobediencia. El espíritu que actúa en los hijos de desobediencia es un espíritu del maligno que ejerce influencia sobre los que viven en pecado. Toda persona desobediente a la palabra de Dios, toda persona rebelde hacia la palabra de Dios, toda persona que rechaza los fundamentos de Dios, toda persona que rechaza los designios de Dios, se convierte en una persona desobediente. Y este espíritu actúa en los hijos de desobediencia. Este espíritu se caracteriza por una rebeldía directa en contra de Dios, en contra de su palabra y en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el fin inevitable de los hijos de desobediencia? ¿Cuál es el fin inevitable? Es estar bajo la condenación eterna de Dios, pero también es enfrentar un juicio justificado. ¿Por qué? Porque han violado las fronteras del orden espiritual y han violado las fronteras del orden moral. Cuando un ser humano viola las fronteras del orden espiritual y viola las fronteras del orden moral, ese hombre, esa mujer, ese ser humano se ha separado de Dios. Y ese ser humano es dirigido por el príncipe de la potestad del aire y se convierte en un hijo de desobediencia. Todos los que no nacimos en el Evangelio venimos de vivir una vida sin fundamento, pero también a todos se nos da la oportunidad de tener vida de entre los muertos por gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso benditos todos aquellos que no rechazan la oportunidad de tener vida de entre los muertos. Benditos todos aquellos que no rechazan la oportunidad cuando Dios les extiende su mano misericordiosa y vienen al Señor Jesucristo rendidos para poder tener vida de entre los muertos. Si usted todavía no tiene vida de entre los muertos, es tiempo de levantarse, es tiempo de reaccionar y es tiempo de tomar la porción que Dios tiene para usted. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Número 2. En segundo lugar, Dios ofrece vida entre los muertos, no solamente porque la gente vive sin fundamento, sino que Dios ofrece vida entre los muertos porque muchos están viviendo una vida de pasiones desordenadas. No solamente hay muchos que viven una vida sin fundamento, sino que en segundo lugar hay muchos que viven una vida de pasiones desordenadas. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 3, que lo leímos al principio. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y la voluntad de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. A los que viven en pasiones desordenadas, que viven en un desorden pasional en su vida, son aquellos que le dan rienda suelta a las pasiones de la carne. Las pasiones de la carne son los instrumentos que el enemigo utiliza para que el hombre cometa pecado. Eso es lo que dice Romanos capítulo 6 versículos 12 y 13. No es un invento. Las pasiones de la carne son los instrumentos que Satanás utiliza para que el hombre cometa pecado. Mira lo que dice Romanos 6, 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es a decir que cuando una persona está viviendo una vida desordenada, dándole rienda suelta a las pasiones de la carne, está muerto en delitos y pecados. Por eso el apóstol dice: ustedes no sean así, preséntense delante de Dios como vivos de entre los muertos. Por eso el tema, por eso es que Dios ofrece vida de entre los muertos. Aleluya. En las pasiones de la carne, si las podemos describir, no todas porque es imposible, pero están la inmoralidad sexual, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que también aplica,
No solamente la fornicación, sino el adulterio, todo acto de orgía, todo homosexualismo, todo lesbianismo, todo incesto, toda corrupción sexual. Las consecuencias de ser guiados por Satanás en las pasiones de la carne llevan al hombre a la corrupción moral. Llevan al hombre a establecer una sociedad enferma por el pecado. Llevan al hombre a inclinarse hacia la destrucción y a la desintegración de la sociedad y de la familia. Y todos los demás males que pudiéramos mencionar, es Satanás quien nos dirige por medio de las pasiones desordenadas, que son las pasiones de la carne. Los que viven en pasiones desordenadas viven ensimismados, haciendo la voluntad de sus pensamientos. Desde el principio de la creación, el pensamiento del hombre no es buscar a Dios, sino buscar lo malo. Y eso acarrea destrucción. ¿Dónde dice eso, pastor? Dice usted, en Génesis, desde el principio, el libro de Génesis, búsquenlo en su Biblia. Capítulo 6, versículos 5 y 6 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Dios conoce bien los pensamientos de los hombres y sabe que las imaginaciones de los pensamientos del corazón de ellos es solamente para el pecado, es solamente hacia el mal, y eso lo hacen continuamente. Pero Dios, pudiendo destruir la humanidad, lo que hace es abrir un camino, abrir una puerta para que el hombre escape de la condenación del pecado, escape de toda la contaminación de los pensamientos y de la carne, porque Él es el único que ofrece vida de entre los muertos. Fíjese usted que aún en los buenos pensamientos que podamos tener, cuando nosotros no tenemos a Dios como el guía de nuestra vida, hay falta de temor a Dios, por muy buenos que sean los pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando una persona vive de espaldas a Dios, vive rechazando a Jesús, entonces rechaza la voluntad de Dios. Y eso lo que hace es conducirlo hacia la vanidad en la vida. Debemos entonces en forma estricta vigilar nuestros pensamientos. Debemos en forma estricta vigilar nuestra conducta. Debemos en forma estricta vigilar nuestra relación con Dios y con su palabra a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios está presto a todo lo que nosotros hacemos, y nuestros pensamientos prácticamente tienen que ser guiados por la palabra de Dios y por la santa y bendita voluntad de Dios. Los que viven en pasiones desordenadas, viven ensimismados, como le dije anteriormente, en ser hijos de ira, lo mismo que los demás pecadores, lo mismo que los demás impíos, como dice el texto de Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira se refiere a los que reciben la ira de Dios porque rechazan a Jesús como Señor y Salvador de sus almas. Hijos de ira se refiere a los que reciben la ira de Dios porque rechazan la voluntad de Dios, que es la salvación de las almas. Hijos de ira se refiere a los que reciben la ira de Dios porque rechazan la autoridad de la palabra de Dios en sus vidas. Y en esta palabra dice que Dios está ofreciendo vida de entre los muertos por medio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Cuando nosotros decimos que viven ensimismados, quiero explicar que ensimismado es alguien que dirige toda la atención a sus pensamientos, aislándose de lo que le rodea. Nuestros pensamientos pueden ser lindos, nuestros pensamientos pueden ser extraordinarios, pero tienen que estar regidos por la voluntad sagrada de Dios. Y solamente Jesucristo puede detener las pasiones y los bajos instintos y los bajos deseos. ¿Por qué? Porque Él vive y resucitó de entre los muertos para vencer al pecado y vencer a la muerte, para que nosotros tengamos vida de entre los muertos. Aleluya. Por eso es que Dios ofrece vida de entre los muertos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tercer y último lugar, Dios ofrece vida de entre los muertos. Y eso quiero que se lo grabe bien. Vida de entre los muertos. Vida de entre los muertos. Primero, ¿por qué Dios ofrece vida entre los muertos?
para las personas que están viviendo una vida sin fundamento. Segundo, Dios ofrece vida de entre los muertos para las personas que están viviendo una vida en pasiones desordenadas. Tercero, Dios está ofreciendo vida de entre los muertos porque muchos están viviendo en delitos y pecados ajenos a la vida de Cristo. Miren los versículos 4 y 5 de Efesios capítulo 2, donde leímos al principio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Qué significa que Dios nos dé vida juntamente con Cristo? Significa que la vida de Cristo viene a morar en nosotros. Y la vida de Cristo es una vida rica en misericordia. La misericordia es el amor que Dios muestra al pecador, ofreciéndole la salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La misericordia es la compasión del amor de Dios mostrada hacia todos los pecadores que se arrepienten. Aleluya. La misericordia es la disposición de Dios de condonar ese merecido castigo, de detener ese merecido castigo por el pecado cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Mereciendo la muerte, Dios nos ofrece la vida. Mereciendo el infierno, Dios nos ofrece el cielo. Mereciendo la maldición, Dios nos ofrece una vida llena de bendición. Aleluya. La vida en Cristo es una vida llena del amor divino. El amor divino se manifiesta en cada una de las situaciones de nuestra vida, y hoy más que nunca el amor del Señor se ha venido manifestando en todas las situaciones que hemos estado viviendo hasta el día de hoy. También se manifiesta en el perdón por nuestros pecados, que toda persona que ha venido rendida a los pies del Cordero y que sigue viniendo a los pies del Cordero y que seguirá viniendo a los pies del Cordero será perdonada completamente y tendrá la vida de entre los muertos. ¿Por qué? Porque también es manifestado a través de un cambio radical en nuestra vida cuando nosotros nos convertimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense que la vida en Cristo es una vida llena de plenitud. En Cristo tenemos plenitud de gozo, en Cristo tenemos plenitud de vida, en Cristo tenemos plenitud de salvación, en Cristo tenemos plenitud de alegría, en Cristo tenemos plenitud de comunión, en Cristo lo tenemos todo. Es decir, tener a Cristo es estar completos en Dios. Aleluya. Ajenos a la vida de Cristo, todos estamos destinados a la condenación eterna. Pero Jesucristo ofrece vida de entre los muertos para sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Él. Así que levántese en el nombre de Jesús. No siga viviendo en adulterio, no siga viviendo en fornicación, no siga viviendo en lascivia, no siga viviendo en esos pecados terribles que le están destruyendo. Ya salga del homosexualismo, salga del lesbianismo, salga de esa vida de corrupción, salga de esa vida que lo está destruyendo y está haciendo pedazos su honor y el honor de su familia. Salga de ella, agárrese de la mano de Dios, porque hay vida de entre los muertos. Concluyamos. ¿Qué podemos decir como conclusión? Podemos decir que en Jesucristo podemos pasar de la desgracia del pecado a la gracia y la misericordia de Dios. De la destrucción del pecado a los lugares celestiales con Cristo. Del lodo cenagoso a la presencia bendita de Dios. ¿Por qué? Porque solamente en Cristo hay vida de entre los muertos. Que Dios nos bendiga y que podamos tomar la mejor determinación. Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias por darnos vida de entre los muertos. Gracias, Señor eterno, por darnos inteligencia para poder reaccionar y para poder mirar con lógica que el pecado nos destruye, nos despedaza, nos avergüenza, nos quita el honor y destruye a la familia, Señor. Gracias por darnos la inteligencia de poder entender estas cosas que parecieran simples, Padre, pero cuando Satanás, el príncipe de la potestad del aire, ciega el entendimiento de los impíos, no pueden ver ni las cosas más simples, Señor. Pero hoy, Padre Santo, nos hemos dado cuenta, Señor mío y Dios mío, que hay vida de entre los muertos y que todos aquellos que están viviendo en delitos y pecados pueden levantarse y tomarse de tu mano, Padre Santo, para pasar de la muerte a la vida eterna en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Si usted necesita salir de esa vida pecaminosa, tome la determinación.
salga de ella, vuelva a los brazos del Cordero, vuelva a abrazarse con Dios. Si esa vida le ha avergonzado, si esa vida lo ha enlodado, si esa vida lo ha destruido, hoy Dios está ofreciendo vida de entre los muertos en Cristo Jesús. Tomados de la mano de Dios, todo se puede y todo es posible. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Amén y amén. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su hogar, Dios bendiga su familia. Recuerde, usted no tiene por qué estar muerto en delitos y pecados, porque hay vida de entre los muertos. Amén. ¿Sabe una cosa? Si Dios lo permite, y si es su santa y bendita voluntad, nos veremos pronto para seguir disfrutando de la bendita palabra de Dios y para seguir adorando y glorificando el nombre del Señor juntos. A Él sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos. Dios le bendiga.